Bienvenidos a nuestra iglesia Ríos de Aguas de Vida del Oriente. Si es primera vez que estás con nosotros, te invitamos a que hagas clic en la campanita de notificaciones. El tema de hoy es el alivio que produce la confesión. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios 28:13. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una gran bendición poder confesar nuestros pecados para traer libertad, que es lo que el Señor quiere para sus hijos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y porque tú nos hablas, Señor, por medio de la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, redarguyéndonos, Señor, y que seas tú, Señor, sellando tu palabra con la sangre de Cristo y con el fuego del Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial. Te alabamos, te honramos y te bendecimos, Señor, y a ti toda la exaltación en tu nombre, Padre Celestial. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora te invitamos a adorar y alabar al Señor. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, ay, pero que mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos. Lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. No. Mi Cristo no está muerto. Lo siento, lo siento, lo siento en todo. Ahora di conmigo fuerte. La tengo. Sí, la tengo. Yeah, la tengo. Está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo en mi vida. La tengo, sí la tengo. La tengo, la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Ahora dice, hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar, dilo. Hay un gozo que no puedo parar, no, no. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Yeah, dilo fuerte. Danza hija de Sión, danza tu creador, pero danza hija de Sión y danza tu creador. Gózate, ¿por qué? Porque Él reina, Él vive. Y danza tu creador, pero danza hija de Sión y danza tu creador, gózate, porque Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él vive, danza hija de Sión. Qué tan bueno he sido yo contigo,
me sacas de cualquier problema. ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo, te necesito. No sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Muy buenos días, Iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente. Qué placer y qué bendición es estar aquí hablando de la palabra de Dios. Hoy es un día especial, hoy es una palabra hermosa que nos regala el Señor, cuyo título es el alivio que produce la confesión. Vamos a poner este tiempo, hermanos, en manos del Señor, y que sea su Espíritu Santo hablándonos, trayendo revelación y liberación a nuestra vida. Padre, gracias te doy, Señor, por esta gran bendición, Señor, por estar, Señor, aquí, siendo escogido por ti para hablar de esta tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, hablando, Señor, trayendo revelación, Señor, a nuestras vidas, Señor, y liberación, Señor. Te pedimos, Señor, que cada persona, Señor, disponga su corazón a recibir, Señor, esta palabra y hacer, Señor, en su vida lo que tú tienes destinado para nosotros, Señor. Y es que la lluvia de bendición, Señor, caiga, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, Señor, colocamos, Señor, bajo tus pies, Señor, todo lo que no sea de ti, Señor. Todo lo que sea, Señor, de bendición, si es bienvenido, Señor. Todo lo que venga de parte, Señor, del enemigo, Señor, es atado, Señor, y dejado sin autoridad. Y declaramos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo tiene el control en este momento, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te entregamos este tiempo solo a ti. Te pedimos, Señor, absolutamente todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Bueno, qué bendición nuevamente saludar a Iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente. Hoy con un tema muy hermoso, un tema como siempre nos toca, y espero que también sea de gran bendición para ustedes. Seguramente así va a ser. El tema de hoy es el alivio que produce la confesión.
Bueno, entendemos que en nuestra cotidianidad existe una corte humana, ¿cierto? Donde son llevados las personas cuando son supuestamente cometedores de algún delito. Estas cortes como tales están compuestas por un juez. Además de un juez, tienen su jurado. Además del jurado, tienen un abogado defensor de su respectivo cliente y tienen un ente como tal que es el que se encarga de tratar de demostrar la culpabilidad de la persona la que está siendo sometida a juicio. En muchos casos esta persona es entrevistada y se le pregunta si desea confesar pues los actos a los cuales se le están imputando. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, esta persona pues nunca acepta estos cargos. Entonces, donde se viene y se entra a juicio con esta persona, en donde sus abogados, basándose en el conocimiento de la ley, pues tratan de buscar la libertad de esta persona, aún sabiendo que esta persona puede ser culpable de lo que se le está acusando. Entonces, lamentablemente, pues la ley humana tiene esa condición, pues permite que al haber vacíos legales, esta persona puede ser declarada en libertad, aún siendo culpable, ¿cierto? Pero también existe una corte celestial, y esta es totalmente diferente. En esta también tenemos un juez, que es Dios, y lo conocemos como nuestro juez, el juez de toda la humanidad. También en esta corte celestial, delante del trono hay 24 ancianos, 12 que representan el antiguo pacto y 12 que representan el nuevo pacto. Esto está en la palabra. No voy a irme a la palabra ahora porque nos extendería, porque hace parte en 2 capítulos. Esto está en Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde nos explican cómo está conformada la corte celestial. Pero también tenemos en esta corte celestial, tenemos a un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en la palabra, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces vemos que contamos con un abogado defensor. Pero también hay un acusador. Ese acusador lo podemos ver en la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Importante este versículo, quiero que tengan en cuenta porque más adelante vamos a explicar esta parte más a profundidad. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos un acusador que está día y noche acusando. Entonces, ahora más adelante quiero que tengan en cuenta esta parte, que el acusador está siempre atacando y siempre delante del Señor, pues colocando nuestras acusaciones delante de Él. La corte celestial es el único tribunal en la que esa persona que es culpable puede levantarse y puede reconocer que ha pecado, puede reconocer que se ha equivocado, que ha hecho mal, y sobre todas las cosas también puede pedir perdón. Y lo más hermoso de esta corte celestial es el resultado, y el resultado de esta confesión de este pecado, y ese pedir perdón de corazón, le trae a esa persona que confiesa esos pecados, le trae una sentencia, y esa sentencia es algo hermoso, y es el perdón de nuestros pecados. Este acto de admitir la culpa y de pedir perdón es un proceso que la Biblia conoce como la confesión. Y les explico algo que es muy importante, que además de hacer esto, es necesario hacerlo si deseamos entrar en el pacto del Redentor. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aquí vemos cómo Pablo nos invita a que debemos confesar a Cristo. Y no solo confesarlo, sino también creer
y creyendo y confesando a Cristo, pues hemos ganado la salvación. Por eso la importancia de cuando somos invitados a hacer esa primera oración, cuando decimos esa oración de fe, aceptar a Cristo en nuestro corazón, pues hemos ganado nuestra salvación, ¿cierto? La palabra es clara y nos dice claramente esto. Pero también hay otra forma de demostrar confesión, y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Aquí vemos ahora al apóstol Juan hablándonos de que nosotros como tal, como hijos de Dios, debemos confesar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas nuevas ramas de religión que tratan de pronto de engañar a las personas diciendo que cuando usted entra a ser parte del pacto, cuando usted aceptó al Señor por primera vez, ya no es necesario que confiese sus pecados. Entonces vemos que sí es necesario que confesemos nuestros pecados diariamente. Cuando hagamos algo que no sea de agrado para el Señor, debemos confesarlo. Importante, el cristianismo se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Listo, muchos hemos escuchado esa parte. En su posición de Cristo como su Hijo, como ese sacrificio perfecto que fue recibido por parte del Señor. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Pero hermanos, para entrar en este pacto, ¿qué debemos hacer? Creo que lo hemos escuchado mucho y requiere que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Y lo que significa en nuestra vida es que debemos apartarnos, una vez recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, debemos apartarnos de esa vida pecaminosa. Confesar que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, muchas personas se podrán preguntar, ¿será que un cristiano puede pecar una vez, hace parte de este pacto? La respuesta, hermanos, es totalmente sí. Todas las personas cometemos en todo momento y en toda situación cosas que pueden ser de desagrado para el Señor. Muy seguramente así lo va a hacer. La diferencia cuando ya hacemos parte de este pacto es que caminamos bajo la luz de Cristo Jesús y acompañados de Él nuestra conducta debe ser diferente. ¿Por qué? Porque Cristo nos va purificando y tenemos la certeza de que su sangre nos libera y nos limpia, nos purifica de nuestros pecados. Eso lo podemos confirmar en la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. De esta manera, vemos cómo el significado de la confesión está en nuestro arrepentimiento inicial y también en nuestra relación progresiva. ¿Qué es eso? Cuando tomamos la decisión de confesar nuestro pecado, ahí estamos mostrando el arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento es una condición inicial que va de la mano de cuando usted entra en relación con el Señor, cuando usted comienza a aplicar a su vida las disciplinas espirituales, cuando usted comienza a clamarle a Él diariamente, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, cuando usted comienza a alabarlo, a adorarlo, a escuchar su palabra. Esto es lo que hace que la relación entre usted y el Señor le permita ser salvo y estar más atento y apresto a las situaciones que el enemigo coloca en su vida. En Primera de Juan, como leímos hace un momento, capítulo 2, versículo 1, donde nos habla que tenemos un abogado para con nosotros, también el apóstol Juan nos muestra que nosotros no debemos vivir una conducta pecaminosa, pero además de eso, no nos exenta de que podamos cometer equivocaciones, podamos equivocarnos. Pues sería absurdo, no tendría ningún sentido lo que dice esta palabra, sabiendo que tenemos un abogado para con Dios. Ahora sí, entramos a revisar lo que hablamos en Apocalipsis. Recuerden que tenemos un acusador que diariamente nos está acusando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es totalmente cierto que también tenemos a Cristo, que es nuestro abogado defensor. Que cuando usted confiesa su pecado, cuando usted se arrepiente sinceramente de lo que ha hecho, cuando usted también perdona a su hermano, Él está ahí para abogar por nosotros. Entonces, ampliando un poco los significados de lo que es confesar y confesión, entonces encontré que la palabra confesar, hebreo, significa homologio, que viene
de griego homou, que significa hablar, decir la misma cosa, decir lo que se hizo. Es decir, que cuando confesamos, estamos diciendo lo que hicimos. Y confesión viene de la palabra exomologio, que significa llegar a un acuerdo y convenio, declarar y admitir. Es decir, que cuando hacemos una confesión, lo que estamos es declarando y admitiendo lo que se hizo. Cuando confesamos nuestros pecados, ocurren varias cosas a la vez. Lo primero que hacemos, una de las cosas más importantes, es cuando admitimos que nos hemos equivocado, que somos culpables. Esto nos permite y trae a nuestra vida una liberación. Y esto lo que hace es librarnos de la condenación del pecado, que es muy importante. Y segundo, cuando pedimos perdón y nos arrepentimos, estamos confesando, estamos admitiendo que necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando hacemos esta confesión, estamos también siendo obedientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos dice la palabra, como lo leíamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces el Señor se goza cuando nosotros somos obedientes con su palabra y hacemos lo que Él nos dice. Los creyentes debemos recordar que la confesión mutua es requerida por Dios en todo tiempo. Les explico. Cuando tenemos una situación con un hermano, tuvimos una inconformidad, alguna diferencia, como conocedores de la palabra, es nuestra obligación poner en manos del Señor el pedirle perdón por la situación que se atravesó con ese hermano. ¿Qué pasa si un solo hermano pide disculpas por la situación? El otro no tiene ni idea de que de pronto pudo haber ofendido o fue ofendido, pero eso genera una atadura espiritual. Entonces, como cristianos, al presentarse una situación de esta, es nuestra obligación pedirle perdón a nuestro hermano, poner en manos del Señor que Él sea el que tome el control de la situación y nos traiga liberación. Recuerden que muchas veces pasan cosas en nuestra vida que de pronto no son fáciles de entender, pero el enemigo está buscando generar una atadura. ¿Para qué? Para que las bendiciones no fluyan entre usted y esa persona o en su vida. Entonces, nosotros los creyentes pues estamos obligados a confesarle al Señor nuestras situaciones del día a día, nuestros pecados y nuestras situaciones. Y no solamente pidiendo perdón por nosotros, sino perdonando a nuestro hermano que consciente o inconscientemente está generando una atadura entre usted y esa persona. La confesión de nuestros pecados, hermanos, es el método que Dios nos regala. ¿Para qué? Para que apartemos los obstáculos espirituales de nuestro espíritu. La Biblia habla de una raíz de amargura. Usted me dirá, pero Elkin, ¿qué tiene que ver la raíz de amargura con lo que estamos viendo del perdón? Bueno, pues miren, el Antiguo Testamento menciona 14 veces la palabra rebelde. Ahora usted me dirá, pero ahora me la estás complicando más, Elkin, porque me estás hablando de amargura y ahora me estás hablando de rebeldía. Pues todo tiene relación. La palabra rebelde, pues en el hebreo significa marat o marat, la cual significa amargo o amargura. Entonces, como vemos, la palabra amargura tiene una relación estrecha con la palabra rebeldía. Pero cuando hablamos de rebeldía se nos vienen a la cabeza pues situaciones por lo menos que cuando los hijos no le hacen caso a los padres, ¿cierto? Entonces decimos que son niños rebeldes. También de pronto cuando alguien tiene una ideología diferente, política a la que se está viviendo actualmente, decimos que esas personas son rebeldes. Pero también vemos como tal que hay personas, hay individuos que en su vida presentan una condición de amargura. Usted se da cuenta, usted mira a esa persona y usted ya sabe que esa persona no lo va a atender y no lo va a recibir de muy buena manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de personas permanecen en esa amargura por la simple indisposición de perdonar o por alguna situación que han vivido en su pasado. Entonces, es posible, muy seguramente así lo es, esa indisposición de esa persona a pedir perdón es un acto de rebeldía. Por eso ahí es donde está relacionado la rebeldía como tal, pues con toda esta parte de la amargura. Entonces, hay un ejemplo muy claro en la palabra, que es la historia de rey Saúl. Vemos cómo Saúl fue el primer rey ungido por Dios para gobernar el pueblo de Israel. Pero también vemos cómo acontecieron muchas cosas en la vida del rey Saúl que hicieron que perdiera esta bendición. Pues veamos en la palabra en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17, cómo es escogido Saúl para ser ungido como rey. Y dijo Samuel:
aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Amén. También vemos y hemos escuchado mucho en la palabra cómo Saúl desobedeció al Señor y cómo por esa desobediencia es desechado de parte del Señor. Entonces, esto genera en Saúl una condición de amargura y de rebeldía. ¿Por qué? Porque se entera que al ser desechado, el Señor escoge a David como su sucesor. Y hemos escuchado muchas veces todo lo que Saúl hizo pues para destruir, para matar a David. Eso generó en Saúl una raíz de amargura y una rebeldía en los propósitos del Señor en su vida que lo apartó totalmente de la presencia del Señor. Y eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, perdón. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Y vemos que todo esto contrajo para la vida de Saúl algo bastante fuerte, y era ese espíritu atormentador que lo acompañó inclusive hasta el día de su muerte. Y eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces vemos lo fuerte que pasó con la vida de Saúl. Después de haber sido una persona escogida para reinar el pueblo de Israel, ahora siendo desechado, y todo por su desobediencia y su rebeldía. Saúl pudo postrarse y pedir perdón, porque todos tenemos esa gran bendición, pero Saúl tenía algo, y era que ya estaba muy enraizado con esa raíz de amargura y esa rebelión, y eso no le permitió pues traer la liberación a su vida. Salomón también nos advierte de esta condición en la palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Amén. Vemos qué fuerte palabra, ¿cierto? Entonces vemos todo lo que conlleva el ser rebelde. Primero, nos llena de mucho orgullo, no pedimos perdón por nuestros asuntos. Y segundo, el Señor envía cosas no tan agradables para la vida de estas personas que son rebeldes. El Señor no va a ungir ni va a sustentar a una persona que está en rebeldía con Él. Hay hombres y mujeres que, a pesar de considerarse que tienen grandes dones de cristianos, no pueden ser felices por esta amargura que tienen, y culpan a todas las demás de todas las situaciones y de todos los problemas que se presentan en su vida, pero nunca hacen un análisis de ver si es en ellos que está la situación. Entonces culpan a sus papás, culpan a sus hermanos, culpan al medio donde están, culpan a su jefe, culpan a muchas cosas, y resulta que internamente la solución a esa situación está interna. Entonces hoy los invito a que examinemos esa parte y de pronto revisemos de pronto qué nos puede estar atando, qué nos puede estar dificultando que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Uno de los pecados como cristianos el cual debemos nosotros tener muy en cuenta es entristecer al Espíritu Santo. Hemos escuchado lo que es contristar al Espíritu Santo, y eso lo vemos en la palabra en Efesios capítulo 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ve por sus ojos. El Espíritu Santo escucha por sus oídos. El Espíritu Santo habla por su boca. Y el Espíritu Santo testifica a través de nuestros actos y acciones. Entonces, de esta manera, cuando los creyentes, los que son conocedores de la palabra, se apartan del Señor, se apartan de la palabra y comienzan a actuar de manera carnal, creyendo que lo que están haciendo está bien, sin tener en cuenta la palabra de Dios, pues comienza a haber un entristecimiento, una contristación del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes debemos tener en cuenta en no caer en este pecado. Y si lo ha hecho, pues pidamos perdón. Les comento algo. Hace muy poco tiempo, hace varias semanas, pues tuve un llamado de una empresa para hacer un proceso de selección. La entrevista fue hace
4 meses aproximadamente. Pues con todo el tema de pandemia, me imagino que todo eso se aguantó. Yo pensé que ya no estaban pues como candidato. Pues y me llaman y me dan la opción, me dice que era el candidato más óptimo para ocupar el puesto. Presenté pruebas, presenté la documentación, inclusive me hice los exámenes médicos, me mandaron a hacer exámenes médicos y el fin de semana pues me mandan un correo diciendo que habían desistido de mi candidatura. No saben lo difícil que fue para mí, sobre todo porque hace mucho tiempo ya había colocado en manos del Señor pues esa posibilidad laboral, pues era una posibilidad laboral muy buena, muy excelente. Pero se me olvidó que eso estaba en manos del Señor. Y cuando me dieron esta palabra entendí por qué el Señor había tomado mi nombre para esto. No saben la liberación que el Señor me ha regalado con esta palabra. No saben lo libre, lo feliz y lo gozoso que a pesar de después, cuando me sentía angustiado o frustrado, al conocer que el Señor en su palabra me está respaldando, pues entendí que emocionalmente nos equivocamos mucho, o sea, y sé que no soy yo solo, sé que ustedes pueden pasar por esa condición porque estamos expuestos como tal, somos de carne. Pero cuando comencé a estudiar el tema, comencé a pedir perdón y comencé también a perdonar porque comencé a buscar culpables. Muy seguramente sutanito o sutanita de pronto pudo haber dado una mala referencia. Hermanos, les voy a decir algo. No saben lo feliz y lo libre que yo me sentí cuando le pedí perdón al Señor por no haber aceptado su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, sabiendo que había colocado en manos del Señor ese puesto. Y cuando me dieron esa noticia, pues me dejé llevar de mis emociones. Sé que no voy a ser el único ni el último como tal, pero sí quiero que hoy este testimonio nos sirva para entender que el Señor está por encima de todas las cosas. El Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros y sobre todo que el Señor, las pruebas que nos coloca es para fortalecernos en nuestra fe. Mis argumentos como tal estaban motivados por una presión emocional y en vez de confiar en el Señor, pues confié en mi emoción y me llené de tristeza, de ira como tal. Pero cuando estas cosas ocurren es donde viene lo bueno, y es que Dios solo espera que pongamos nuestras situaciones en manos de Él. ¿Para qué? Para que Él, su gloria como tal, nos llene y nos inunda de todas las cosas buenas que nos llenan de paz y tranquilidad. Entonces, cuando comencé a perdonar a aquellos por los que sentía cierta necesidad, fue que empecé a descansar en Él, a sentir una paz y una tranquilidad. Entonces, encontré algo que me llamó poderosamente la atención, y es que dice que el recuperar la unción, la paz y el gozo, adivinen de quién depende. No depende del hermano, no depende del vecino, depende solo y únicamente de usted, de tener esa disposición para perdonar. Y cuando perdonamos esto, inmediatamente lo que hacemos es que rompemos las cadenas que está buscando el enemigo atarnos en todo tiempo y en todo momento. Dios está al tanto de todas nuestras situaciones. Dios sabe lo que se va a presentar, lo que puede dañar, lo que puede afectar su vida. Y Dios sabe también que las pruebas que se presentan en nuestro día a día están hechas con un propósito. Y ese propósito está en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El Señor busca con nosotros, lo que busca como tal es fortalecernos para situaciones futuras. No solamente para nosotros, sino para que nosotros seamos instrumentos de bendición para nuestros hermanos, para que cuando presenten una situación de esa, nosotros estemos prestos a apoyarlos y a darle el consejo idóneo para que salga de esta situación. Nuestra propia libertad espiritual y el nivel de mi unción están sujetos a mi disposición a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, a mi disposición a liberar y a perdonar a aquellos que cometen cualquier ofensa en contra de nosotros. Entonces, miren lo importante.
de conocer esta palabra en nuestras vidas, porque toda la respuesta, toda la solución en esta condición está en nosotros, en tomar la disposición de perdonar y confesar nuestros pecados. Entonces, ahí hago un paréntesis ahora especial, y es un tema que está arraigado a esto, que se llama peligros en contra de los ministros de Dios. Entonces, Ríos de Agua de Vida es una iglesia que hay ministros, que estamos en crecimiento como tal, y hay palabra de bendición para esta iglesia, y sé que esta palabra que voy a tocar ahora va a ser de mucha bendición, y cuando llegue el momento de aplicarla, cuando se presenten situaciones, pues va a ser de mucha más bendición todavía. Recuerden que el Señor nos está procesando y nos está enseñando diariamente. Uno de los mayores peligros para los ministros como tal es que debemos cuidarnos, me incluyo, claro que sí, debemos cuidarnos de poner en práctica algún don especial mientras vivimos una vida en contra de los principios de Dios. Hay muchas personas que tienen dones, hay personas que cuando cantan o cuando tocan un instrumento, pues vemos que nuestras emociones son movidas, hay personas que comienzan se erizan, hay personas que incluso hasta lloran cuando una persona está o canta o toca un instrumento. Pero vemos cuán diferente es cuando utilizamos los dones del Señor. Nosotros, como ministros del Señor, debemos tener en cuenta esta condición y la gran responsabilidad de utilizar esos dones para el servicio del Señor. Hay personas, no hablo de Ríos de Agua de Vida, pero sí en otras partes, que son personas que tienen un don especial, que tienen la unción de la predicación, pero cuando bajan del altar, cuando terminan su prédica, son personas que lamentablemente tienen un comportamiento pues muy lamentable. Discuten con los hermanos, pelean por los diezmos. No es Ríos de Agua de Vida al Oriente. Vean que el Señor hoy nos está preparando para futuro, para ocasiones futuras como tal, para que usted esté apercibido a las cosas que se pueden presentar cuando usted sea ministro del Señor. Entonces discuten, hacen demandas ridículas. El autor del libro, cuando estudiaba, hace un comentario de una pastora, la cual era muy utilizada por parte del Señor y era muy solicitada en muchas iglesias. Y esta pastora comenzó a entrar en una ridiculez de pedidos que exigía que una limusina de un respectivo color fuera a buscarla para llevarla al culto. Esas iglesias, como que era una ministra de Dios, la cual ministraba sobre las personas mucha sanidad, mucha liberación, pues las iglesias esperaban y dicen que las prédicas estaban programadas para 1 hora y comenzaban 3-4 horas tardes porque era la hora a la que ella decidía pues dar la palabra. Nos dice el autor que qué entendería o qué pensaba esta mujer. O sea, entendemos que estamos trabajando para el Señor, pero se llenó de tanto orgullo y de tanta prepotencia que bajo su condición creía que porque estaba siendo utilizada, esto es de agrado para el Señor. Y vemos que esto no es así, y se los voy a mostrar con un ejemplo muy claro que creo que todos conocemos, y es la vida de Sansón. Sansón era un hombre utilizado por el Señor, era un ungido de parte por el Señor, era un sacerdote del pueblo de Israel. Pero ¿qué problema tenía Sansón? Sansón fue una persona que nunca se dejó disciplinar del Espíritu Santo, y era un hombre que se dejaba llevar por sus deseos pasionales, porque todos sabemos que Sansón era un enamorado de la mujer filistea, a pesar de que había prohibiciones en ese tiempo de que fijaran los hombres sus ojos en mujer ajena a la israelita. Pues Sansón hacía todo lo contrario, y era una persona que era ungida de parte del Señor. Entonces vemos cómo esta mentira en los ministros como tal hace creer que por estar siendo usados están siendo autorizados por el Señor a tener esa actitud. Entonces los invito a que revisemos de pronto esa actitud cuando nos llegue ese momento de prueba, y es a mantenernos humildes y a ponerle todo en manos del Señor. Hay algo importante que tenemos, y es un regalo que es de parte del Señor, y es la unción que el Señor nos regala. Esa unción que el Señor nos regala rompe yugos, y el mismo Espíritu que rompe las ataduras en las personas por las que usted ora, esa misma unción rompe los yugos que lo atan a usted. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos
Hay muchos pastores, muchas personas que predican como tal y oran mucho por los hermanos, oran mucho por las personas que les solicitan oración, pero no oran por las ataduras que pueda tener internamente. Entonces, tengamos esto en cuenta para cuando se presenten situaciones en nuestra vida o diariamente, hay que ponerlo como tal en manos del Señor. Eso lo vamos a confirmar, vamos a confirmar el poder de la unción como tal en nuestra vida en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Vemos cómo la unción rompe toda atadura. Todo yugo que hay en nuestra vida es roto por la unción que el Señor nos ha regalado. Entonces, miren, la falta de disciplina mental, la falta de disciplina física evita que nosotros los cristianos logremos la libertad de nuestras ataduras. Claro, cierto. Hoy usted está aprendiendo que la unción que el Señor me ha regalado me hace libre de cualquier atadura. Entonces, cuando salimos de la presencia del Señor y volvemos a la rutina de la vida, naturalmente van a venir los ataques. Le explico. Hoy el Señor me ha tomado a mí como instrumento de bendición para hablar esta palabra. ¿Cierto? Una vez termine esta palabra, yo regresaré a mi casa. Pero hoy el Señor me ha mostrado que después de terminar esto, debo estar todavía más apercibido. Debo estar todavía más preparado para los ataques del enemigo, porque el enemigo no descansa, él es 24/7 y van a venir más tentaciones, y van a venir más situaciones, y van a venir más cosas que puedan lograr hacer que mi emoción logre moverme de donde estoy ubicado. Entonces lo que hoy nos invita esta palabra, además de eso, es a mantenernos en esa relación con el Señor. A una vez siendo escogidos a hablar de la palabra del Señor, debemos aferrarnos todavía más, porque tenemos gran responsabilidad, sobre todo porque vamos a estar sometidos al ataque y a la tentación de parte del Señor. Y les comento lo siguiente: usted no va a estar exento a esto. Lo fue Jesús. Ahora nosotros que somos simple instrumento. La palabra nos menciona en Mateo 12, versículos del 43 al 45, cómo el enemigo se va, pero también regresa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces vemos que los espíritus malignos se van. Cuando usted entra en un periodo de comunión con el Señor, entra en ayuno, en adoración, Él se va porque sabe que no tiene cabida ahí. Pero yo hoy termino la prédica, ¿cierto? Mi obligación como cristiano es seguir protegiéndome, seguir manteniéndome en esa relación íntima con el Señor para evitar que el enemigo me siga atacando. Cristo fue tentado por Satanás cuando estuvo en ese ayuno de esos 40 días. Y Satanás no le llegó el primer día, le llegó el último día cuando Jesús estaba más agotado. Pero a pesar de eso, no pudo. Pero la palabra también me muestra que a pesar de que se fue, retornó. Y retornó en otro momento difícil, en el momento de la crucifixión. Vámonos a la palabra en Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Como vemos, por un tiempo se apartó. Cuando terminó la tentación del ayuno de los 40 días, se apartó, pero vemos que regresó. Y regresó en un momento difícil. Ese momento en el que Jesús estaba padeciendo un dolor físico. Pero a pesar de ese dolor que Cristo sintió, nunca dejó de ser quien era. Así es que estamos invitados nosotros a ser. Los dones que el Señor nos regala son una bendición, ¿cierto? Pero la unción que el Señor nos regala es la que nos ayuda a romper esos yugos como tal. Los ministros deben alimentar tanto los dones como la unción y sobre todo mantenerlos. Es importante como tal.
Ya para de pronto culminar, importante, cuando tenemos indisposición a pedir perdón, cuando utilizamos palabras que son groseras, que son entristecedoras para con nuestros hermanos, entristecemos a nuestro Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, haciendo que éste sea parte de nosotros. Recuerde que cuando éste se aparta de nosotros, usted comienza a hacer lo que no debe hacer, empieza a hacer las obras de la carne. Y hay muchas personas que estando en el ministerio del Señor se han apartado tanto que predican y hablan y hacen la obra del Señor en su carne, en sus fuerzas. ¿Y qué es lo que trae esto a sus vidas? Trae un total agotamiento, trae un desánimo, porque hacen las cosas para Él, para el hombre, no lo hacen para Dios. Entonces, otra invitación más que el Señor nos regala con esta palabra, para que cuando hagamos las cosas, las hagamos con la convicción de que estamos haciéndolo para el Rey de Reyes. El único alivio está en perdonar al ofensor, orar por nuestros enemigos y pedirle a Dios que nos perdone mientras perdonamos. Solo se puede vivir en paz cuando hemos perdonado y cuando el Señor nos regala el don del perdón. Hoy el Señor nos regala esta hermosa palabra porque quiere algo especial en la vida de cada uno de ustedes, y es que quiere que usted sea libre, que usted entregue sus cargas a Él, que usted entregue todo ese pecado que de pronto pudo haber cometido. Recuerden que cuando hacemos esa oración de fe, el Señor nos acepta y nos hace parte de ese pacto. Pero cuando comenzamos a ser parte de ese pacto, el Señor necesita que diariamente le confesemos nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la bendición fluya diariamente en su vida. Vemos que muchas veces no entendemos por qué no somos bendecidos, por qué otro es más bendecido que yo. La respuesta está aquí. La respuesta es que hay muchas cosas que no hemos soltado. La respuesta es que muchas veces no hemos perdonado, muchas veces no hemos pedido perdón. Hoy el Señor nos invita a eso, a que le entreguemos nuestras cargas, a que seamos libres, a que disfrutemos de ese regalo que Él nos ha dado como sus hijos, que es ser salvos, como lo leíamos ahorita. Cuando hacemos esa oración de fe, inmediatamente el Señor nos entrega la salvación. Ya es nuestra responsabilidad manejar esa salvación. Así como cuando el profesor nos decía, tienes 10, pero ahora tienes que mantenerlo, ¿cierto? Era hasta más difícil. Bueno, así es lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere que nosotros mantengamos ese regalo que Él nos dio al aceptarlo como nuestro Salvador. Si tú hoy el Señor te ha hablado de una manera especial y quieres aceptar al Señor en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración y aceptes a Cristo en tu corazón y hagas parte de este pacto y goces de ese regalo que es ser salvos. Ahora yo te digo, cierra los ojos y clama al Señor. Padre, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hoy, Señor, yo pongo delante de ti, Señor, todas mis ofensas y mis pecados, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, yo reconozco, Señor, que tú eres, Señor, el Cristo. Así como lo dice tu palabra, Señor, en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, Señor, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y si creo de corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Así yo, Señor, lo confieso ahora y te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Si has hecho esta pequeña oración, estas simples palabras, hoy el cielo está gozoso y está en fiesta, porque tú, Señor, has decidido hacer parte de este pacto, hacer parte de esta familia, de ser hijo de Cristo Jesús. Padre, Señor, yo te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Bienvenido. Si hiciste esta oración, eres bienvenido, porque ahora eres nuestro hermano. Eres nuestro hermano y sobre todo haces parte de la gran familia de Dios acá en la tierra. Y eres bienvenido de corazón. Y hoy estamos gozosos de que hayas tomado la determinación y hecho esta pequeña y corta oración. Ahora, pongamos este tiempo para cerrar y hagamos una pequeña oración, dándole gracias al Señor por esta
por esta palabra, por esta gran bendición. Padre, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Eres mi Padre, Señor, eres todopoderoso. Eres Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tu Espíritu Santo, Señor, nos ha hablado a través de esta palabra, Señor. Porque tú has decidido, Señor, enseñarle a tu pueblo lo importante de confesar nuestros pecados, de perdonar a quienes nos han hecho ofensas. Porque tú quieres, Señor, que hoy tu pueblo, Señor, sea libre. Si muchas veces no hemos visto las bendiciones, Señor, hoy tú nos estás enseñando la respuesta a esas preguntas, Señor. Tú quieres, Señor, que seamos bendecidos y prosperados en todo tiempo y en todo momento. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y siempre nos sorprende positivamente. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos por la gran bendición de conocerte día a día, que cada vez, Señor, que tú nos das una palabra, nos sorprende siempre positivamente. Ahora, Señor, yo te quiero pedir, Señor. Yo quiero pedir que cada persona haga una lista, Señor, de lo que crea, Señor, que te haya fallado, que le haya fallado a un hermano. Yo voy a poner una lista de unos pecados como tal. Y si usted se considera que ha incurrido en una de estas faltas, entrégueselo al Señor y sea libre. Rompa esa atadura que hay en su vida y deje que el Señor llene su vida de bendiciones. Padre, Señor, yo te pido perdón, Señor, si en algún momento, Señor, yo me he dejado llevar por la ira y esa ira, Señor, ha hecho que yo tome malas decisiones, Señor, en mi vida. Te pido perdón, Señor, si en algún momento he sido imprudente, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a como dice tu palabra, amarrar la prudencia en mi cuello, Señor, para no equivocarme, Señor. Saca de mí todo espíritu de orgullo, Señor. Bórralo, Señor, y échalo fuera, Señor. No permita, Señor, que el orgullo, Señor, oculte tu rostro de mí. Si en algún momento, Señor, yo he sido soberbio, te pido perdón, Señor. Si en algún momento he hablado chismes, Señor, sé que esto no es agradable para ti, Señor, y lo entrego a ti, Padre amado, perdóname. Si en algún momento he visto cosas que no son de edificación para mi vida, si en algún momento he visto pornografía, Señor, hoy, Señor, yo la entrego en tus manos. Fortalece, Señor, mi vida. Si en algún momento, Padre, yo he hecho actos de lujuria, Padre, yo te pido perdón. Si en algún momento, Padre, yo he faltado en mi hogar con el adulterio, Padre, te pido perdón. Perdóname, Señor. Hoy, Señor, yo quiero que tú me hagas libre, Señor. Si he practicado, Señor, el pecado de la fornicación, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque no te conocía. Inclusive si lo hice conociéndote, Señor, yo te pido que examines mi corazón, Señor, y saques, Señor, esto de mí, Señor. Si en algún momento, Señor, yo cometí cualquier pecado de incesto, lo pongo en tus manos y te pido perdón, Señor. Si en algún momento, muy seguramente así lo ha sido, yo he sentido envidia, Padre, te pido perdón, Señor, por ese sentimiento que no es grato para ti, Señor. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, Señor, para poder comprender y entender cuando estoy haciendo algo que no sea de tu agrado, Señor. Si en algún momento, Señor, yo he sentido odio hacia algún hermano, hacia cualquier persona, hacia cualquier situación, Padre, perdóname, Señor. Si en algún momento yo he sentido, Señor, o he abandonado a alguna persona, Señor, te pido perdón por haber hecho esto, Señor. Te pido perdón, Señor, por haber sentido miedo, Señor, por no haber aceptado, Señor, tu palabra y por querer caminar en lo carnal, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por tener miedo de aceptar, Señor, tu agradable, buena y perfecta voluntad para mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, si he actuado y obrado en angustia. Cuando obramos en angustia, Señor, tendemos a tomar malas decisiones, Padre. Te pido perdón por mi negativismo muchas veces, Señor. Te pido perdón por ser desobediente, Padre. No quiero ser como Saúl, Señor. Quiero ser obediente.
Te pido perdón si mi lenguaje no es el apropiado y hablo con vulgaridades, Señor. Transforma, Señor, mi hablar. Te pido perdón porque muchas veces he sido impaciente. Te pido perdón por a veces no poder esperar. Te pido perdón porque en muchas ocasiones, Señor, he sufrido de amargura, Señor, y me he llenado de ese sentimiento que lo que hace es contaminarme y generar una raíz, Señor, que contamina no solo mi vida, sino a los demás por esa condición de amargura. Te pido perdón, Señor, si he sido rebelde. Ya hoy entiendo, Señor, y tú me has enseñado esa relación que existe entre la amargura y la rebeldía, que no me deja ver, Señor, lo que tengo que ver para poner en tus manos, Señor, y pedirte perdón por las situaciones que atraviesan nuestra vida. Te pido perdón, Señor, si he sentido, Señor, tristeza en mi vida que ha hecho, Señor, que me aparte de ti. Te pido perdón por cualquier palabra lanzada de mi boca de maldición contra alguna persona, algún hermano, Señor. Te pido perdón si de mi boca ha salido este tipo de palabras, Señor. También te pido perdón si he sido egoísta, Señor. Si he sido egoísta para contigo, si he sido egoísta para con mis hermanos, si he sido egoísta para con mi familia. Te pido perdón, Señor, si he sido idólatra en algún momento. Si no he centrado mi vista solo en ti, Señor, y he puesto mi vista en ídolos, Señor, que ni hablan, ni escuchan, ni hacen nada. Señor, te pido perdón. Te pido perdón si en algún momento, Señor, he sido un borracho o una borracha, si he consumido alcohol, Señor, desmedidamente. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón si he practicado los juegos de azar, si he apostado. Sé que eso no es de tu agrado, Señor. Te pido perdón, Señor, por ser desconfiado de todo el mundo, Señor. Te pido perdón porque he robado, porque he tomado cosas que no son mías. Te pido perdón por eso, Señor. Así sea por un dulce, Señor. Tú no tienes asesión de pecado, por eso te pido perdón. Te pido perdón por haber entrado en pleitos, Señor, que no debía haber entrado. Recuerda, Señor, que somos mansos. Ayúdame a ser manso y a no entrar en ningún tipo de conflicto. Te pido perdón por ser perezoso, por no disciplinarme en tus asuntos espirituales, Padre. Te pido perdón, Señor, por ser vanidoso, vanidosa. Perdóname, Señor, si enfoco más mis cosas en la belleza que en tus asuntos, Padre. Te pido perdón, Padre amado, por si en algún momento practiqué, sabiendo o no sabiendo, algún acto de brujería, Padre. Te pido perdón. Te pido perdón si en algún momento he hecho el acto del homicidio. Te pido perdón, Señor, si he abortado, Señor, si he hecho que mi pareja haya tomado esta lamentable decisión. Te pido perdón, Señor. Hoy, Señor, quiero que tú limpies mis pecados, Señor. Te pido perdón si me he separado, si me he divorciado de mi esposa, me he divorciado de mi esposo como tal, Señor. Te pido perdón, Señor, porque sé que el matrimonio, Señor, tú lo construiste como la unión perfecta. Te pido perdón, Señor, también por ser glotón, por no controlar mis ansias de comer, de alimentarme, Señor. Hoy te entrego, Señor, eso a ti. Te pido perdón por toda aberración sexual, Señor. Sácala, Señor, de mi vida, sácala de nuestras vidas. Te pido perdón por toda adicción que no me permite enfocarme en tus asuntos. Cuando nos excedemos en las redes sociales, cuando nos excedemos en el celular, cuando nos excedemos con series televisivas, Señor, tú conoces, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por el consumo de drogas. Te pido perdón por prostitución a la cual haya practicado activo o pasivamente, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón también por mis mentiras. Si te he mentido a ti o le he mentido a alguien, Señor, hoy, Señor, yo lo pongo delante de ti, Señor. Te pido perdón también si en algún momento he traicionado a alguien, Señor. Te pido, Señor, que limpies mi vida, Señor, de todo sentimiento de inferioridad, Señor. Tú, Señor, nos haces iguales a todos, por eso te pido que borres eso de nosotros, Señor. Toda deshonestidad, Señor, hoy la entrego delante de ti, Señor, para que seas tú purificándome y haciéndome honesto delante de tus ojos y delante de los ojos de las personas. Te pido perdón por toda crítica malintencionada, Señor, que haya hecho, que haya dicho, Señor, que haya dañado, Señor, la vida de alguna persona.
Te pido perdón, Señor, por toda maldad, Señor, que yo haya hecho en mi vida. Por todo acto, Señor, que haya traído mal, Señor, a alguna persona, Señor. Te pido perdón si lo he hecho consciente o inconscientemente, Señor. Te pido perdón, Señor, por ese sentimiento de aburrimiento que muchas veces tenemos, Señor. Saca, Señor, esa palabra de nuestra boca, de nuestro léxico, Señor. Que más nunca digamos que estamos aburridos, Señor. Te pido perdón, Señor, por cualquier acción de pasividad en mi vida, Señor. Te pido que hoy tú transformes esa pasividad por energía, Señor. Esas ganas, Señor. Ese anhelo de buscarte, Señor, de conocer más de ti, Señor. Te pido perdón, Señor, si he juzgado a los demás de mala manera, Señor. Te pido perdón porque tendemos, Señor, a ver las cosas malas en los demás y no nos revisamos nosotros mismos, Señor. Hoy, Señor, yo pongo, Señor, esta lista de situaciones, Señor, que se pueden presentar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces los pecados y las fallas de cada uno, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has regalado este espacio, Señor, para poner delante de ti todas nuestras faltas, Señor, todos nuestros errores. Y así como veíamos, Señor, que hay una corte celestial y tenemos un Cristo Jesús, Señor, que es nuestro abogado, hoy, Señor, te pedimos a Cristo Jesús que presente delante de ti todas estas faltas, Señor, todas estas nuestras equivocaciones, y tú, Señor, sentencias a nuestro favor, Señor, el perdón, Señor, de todos nuestros pecados, Señor. Hoy rompemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, con cualquier atadura, Señor, que el enemigo haya buscado tener en nuestra vida por cualquier situación de esta, Señor. Y si no he presentado, Señor, el pecado aquí, Señor, hoy, Señor, tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Exprésale al Señor tu pecado. Háblale y confiésale. Pídele perdón. Y perdona a tu hermano, perdona cualquier situación. Pídele al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida y te muestre que puede estar deteniendo el flujo de bendición a tu vida. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres, Señor, bueno, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, porque hoy, Señor, tú has abierto nuestros ojos espirituales para que nuestra vida, Señor, sea llena de tus bendiciones, para que seamos libres, para que seamos sanos, Señor, y sobre todo para que esa relación contigo, Señor, sea cada vez más estrecha, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado, Señor, sea tu nombre, Señor. Eres Rey de reyes, Señor, Señor de señores, Señor. Eres el Alfa y el Omega. Eres quien todo lo puedes. Eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, te damos porque sé, Señor, que has hecho algo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos regalas, Señor, esa unción para romper esos yugos que nos ataban, Señor. Hoy declaro, Señor, que estandarte de victoria hay en la vida de cada persona que ha abierto su corazón, que ha dispuesto su corazón y ha declarado, Señor, y se ha arrepentido de corazón de sus pecados. De pronto habían pecados que no recordaba que había conocido, que había cometido. Pero hoy, Señor, tú has traído revelación. Y así como traes revelación, también traes la liberación, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos, Señor. Te damos el honor, la gloria y la honra. Te damos toda la adoración, Señor, y toda la alabanza solo a ti, papá. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo: la unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está
obrando en mí. Levanta tu voz, la unción está obrando en mí. Sí, Señor, la unción está obrando en mí. Dilo, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Ahora di conmigo, me libra de todo dolor. Sí, me libra de todo dolor. Por sus llagas fui sanado. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, recibimos tu unción, la unción que sana, la unción que liberta, la unción que transforma y restaura. Solo levanta tus manos, mi hermano, y di conmigo: yo recibo de esa unción poderosa. Yo recibo lo que tú tienes para mí hoy. Espíritu Santo, por tu unción, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre.